Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Ariam y el día de hoy te voy a enseñar un maquillaje súper fácil y sencillo para que lo puedas utilizar durante el día, ya sea para salir con tus amigas, para ir al trabajo o de repente para un evento. ¡Empezamos! Si recién estás empezando en este mundo del maquillaje, te recomiendo que primero empieces por los ojos. Aún no prepares el rostro, todavía no apliques ninguna base, ninguna crema, porque a veces las sombras suelen ser un poco polvosas y si no tienes mucha práctica, eso puede caer y dañar la base o dañar toda la preparación que ya te has hecho previamente. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestros párpados. En este caso voy a aplicar un corrector. Este corrector es de la marca Maybelline en el tono 20. Lo que hace el corrector es repotenciar el color de nuestras sombras, también darle mayor durabilidad a nuestro maquillaje y también vamos a emparejar el tono de nuestra piel. Les recomiendo utilizar un corrector 1 o 2 tonos más claros que el tono de su piel. Vamos a aplicar. Y con una brochita de este tipo. Es una brochita kabuki que tiene el cabezal ancho y un poquito plano. Vamos a difuminar el corrector en todo nuestro párpado. También lo pueden realizar con una esponjita, con una mini blender, con una de estas. También podrían difuminarla. Bueno, me he colocado estos ganchitos para que no me moleste a la hora de maquillarme. Ok, ya tengo preparado mis párpados. Y voy a estar utilizando esta paletita de Maybelline, que es en tonos mate. Ahí la ven. Pero pueden utilizar cualquier paletita que tengan. No hay ningún problema. Antes de aplicar las sombras, hay que cerciorarnos siempre de que no quede ningún pliegue marcado. Por ejemplo, como ya ha pasado unos minutos y yo tengo el párpado encapotado y esto hace que mi párpado móvil a la hora de abrir se transfiera. Todo lo que tengo en el párpado móvil transfiere al párpado fijo. ¿Qué es el párpado encapotado? El párpado encapotado es cuando el párpado fijo, justamente este que está debajo de la ceja, cubre en gran tamaño o en gran medida el párpado móvil. El párpado móvil está debajo del pliegue. Si se dan cuenta, yo miro hacia el frente, mi párpado fijo tapa gran parte de mi párpado móvil. Entonces estos párpados a veces son un poquito más complicados de maquillar. Si tú tienes este tipo de párpado, quédate que vas a aprender bastante porque si tienes el párpado como el mío voy a seguir realizando mucho más maquillajes, mucho más contenido y vas a ver que no va a ser ningún impedimento para ti maquillarte. Ok, habiendo dicho todo esto, empezamos a aplicar el tono de transición. Listo, vamos a tomar una brochita difuminadora. Estoy utilizando esta brochita de la marca Morphe y voy a utilizar un color de transición, este tono, este de acá. Vamos a tomar un poco del color y vamos a sacudir. Sacudimos un poco para quitar el exceso. Vamos a aplicar en el extremo de nuestro ojito. Primero depositamos el color y luego lo vamos a ir difuminando en forma circular, llevándolo hasta el párpado fijo. Volvemos a aplicar un poquito más y lo vamos subiendo de a poquitos, creando un degradado y siempre con movimientos circulares. Así vamos aplicando, difuminando bastante bien y con bastante paciencia. Con el resto que queda de producto, ya no he vuelto a tomar más producto, simplemente voy subiendo un poco más para crear ese degradado. Siempre tomemos la brochita de esta forma para no generar tanta presión. Tiene que ser bastante suave, bastante delicado. Ok, una vez que tenemos este ojito así, tomamos otra brochita difuminadora, un poquito más pequeña,
Esta también es de Morphe. Y voy a tomar un tono más oscuro de la paleta. Es este marroncito. Siempre depositemos primero el color. Lo depositamos en la parte externa del ojo. Aquí. Y luego vamos a ir difuminándolo. Y hacemos el mismo proceso, pero sin llegar hasta el arco de la ceja. Simplemente lo vamos subiendo un poquito hasta la cuenca de nuestro ojo. Esta es la parte de la cuenca, pero vamos a irlo degradando, el mismo procedimiento. Vamos de a poquitos. Esto va a darle mayor estructura a nuestro ojo y vamos a darle también profundidad. Acuérdense de siempre maquillarse con los ojos abiertos, porque si se maquillan con los ojos cerrados, cuando abran los ojos, sobre todo en los párpados encapotados, todo el maquillaje se va a perder. Cuando miro hacia el frente, se pierde mi párpado móvil. Lo que hago es subir un poquito más del pliegue de mi párpado móvil, para que cuando abra los ojos se note mi maquillaje. Y así creo una cuenca falsa. Estoy saturando un poquito más con el color marrón y lo voy subiendo. Para darle mayor profundidad a mi cuenca, voy a hacer movimientos de parabrisa de un lado a otro para crear este hundimiento que quiero para que mis ojos se vean un poco más grandes. De por sí, aparte de tener el párpado encapotado, tengo los ojos pequeños. Entonces quiero que se vean mucho más grandecitos. No importa si se va perdiendo el primer color de transición, porque luego podemos volver a saturar nuevamente y difuminando. Acuérdense de todo es cómo lo difuminamos. Hay que tener bastante paciencia para difuminar. Siempre que tomen nuevamente producto para saturar el color, siempre aplíquenlo nuevamente en la misma zona, en el extremo del ojo. Lo van aplicando ahí y después van subiendo para que solamente el exceso de la sombra vaya degradándose. Vieron, yo aquí ya creé profundidad, se ve hundida esta zona de aquí, que es la de mi cuenca. Vamos a aplicar este tono, a toquecitos, y lo vamos uniendo con los demás colores. Obviamente esta raya no tiene que quedar. Ahorita lo vamos a difuminar. Vamos a tomar la misma brochita de la sombra marroncita y sin nada de producto, simplemente con el exceso, vamos a traerlo hasta aquí para que se desaparezca cualquier tipo de línea. Y listo, ahí ya se ve un degradado. Con una brochita pequeña como esta, vamos a aplicar la misma sombra marrón y la vamos a poner en el párpado inferior, conectándolo con la sombra marrón. Bueno, ya tenemos el ojito casi terminado. Si queremos agrandar un poquito más los ojos, si tienen un lápiz color beige o bastante clarito, yo estoy utilizando este de Colourpop, pueden aplicarlo en la línea de agua. Y así el ojo se verá mucho más grandecito. Bueno, ya tengo listo el otro ojito. Ahora lo que vamos a hacer es rizarnos las pestañas. Vamos a rizarnos las pestañitas con mucho cuidado. Voy a utilizar esta máscara de pestañas de Max Factor, que me gusta mucho, esa prueba de agua, y apliquémoslo en zigzag, desde la raíz hacia afuera, con cuidado de no manchar. Esta máscara de pestañas me gusta porque no me tumba el rizado, si se dan cuenta se mantienen rizadas. Mira, hasta parece que tuviese pestañas postizas. No se olviden también de aplicar en las pestañas inferiores, con mucho cuidado, mirando hacia abajo. Si no tienen tiempo,
simplemente podrían dejar ahí nada más los ojos con la máscara de pestañas únicamente y sin necesidad de aplicar pestañas postizas. Voy a utilizar estas pestañas de la marca Ardell. La verdad que me gusta mucho porque se ve bastante natural y créanme, para mí a veces es bastante complicado comprar pestañas porque mis ojos son muy pequeños. Entonces si tienes los ojos como los míos, te recomiendo estas pestañas a ojos cerrados. Voy a utilizar este pegamento de pestañas de la marca Catrice. La verdad que lo descubrí y me pareció súper bueno. Lamentablemente es que en esta marca a veces ya no vuelven a salir estos productos. Pero es un pegamento muy bueno. Me dura todo el día, no tengo problemas que se me caigan las pestañas ni nada de eso. Vamos a utilizar pegamento y lo vamos a aplicar en la tira de la pestaña. Vamos a mirar hacia abajo con un espejito. Vamos a mirar hacia abajo y las vamos a posar justamente donde empieza la pestaña. Aplicamos desde el centro y lo vamos acomodando. Tenemos aplicadas nuestras pestañitas y las vamos uniendo con nuestras propias pestañas. Miren cómo cambia la mirada a las pestañas, la verdad que es increíble, me encanta. Acuérdense de no aplicar la pestaña muy cerca al lagrimal porque lo que va a hacer es empezar a lagrimear el ojo o a molestar. Pero como les dije, si están apuradas o de repente no están acostumbradas a utilizar pestañas postizas, simplemente las rizan, aplican máscara de pestañas y se acabó. Y listo. Miren la diferencia. Listo, ahora vamos a empezar con la preparación de la piel. Yo ya me lavé el rostro. Tengo un videito de skincare donde explico paso a paso cada uno de los productos que hay que usar. Así que se los voy a dejar en la cajita de descripción. Voy a utilizar este producto de Neutrogena, que es un hidratante. Es a base de agua, es en gel, ideal para las pieles mixtas a grasas. Este producto se absorbe bastante rápido y no te deja sensación grasosa. Lo aplico en todo el rostro. Yo me he comprado recientemente este producto de la marca Catrice, es un exfoliante de labios. Lo estoy probando, pero hasta el momento me está gustando mucho. Excepto por el sabor, porque tiene un sabor entre medio salado y dulce. Es lo único que no me gusta. Pero los labios me los mantiene hidratados por bastante tiempo y se ven bastante bien. Ok, espero que se seque un poco el rostro y que se absorba todo el producto para empezar a aplicar la base. Yo voy a utilizar esta base de Colourpop y con este tipo de brochita voy a aplicarlo en todo mi rostro. Es una brochita bastante tupidita y lo voy a aplicar del centro hacia afuera, concentrando la mayor cantidad de producto en esta zona. Voy ilustrándolo con movimientos circulares y también lo arrastramos hasta la parte del cuello, no se olviden. Igual en el centro, y del centro lo vamos arrastrando y distribuyendo en toda la parte de la frente. Vamos aplicando y siempre hacia arriba para perderlo en la zona del cabello y no se vea como una máscara. Aún no hemos hecho las cejas porque estamos aplicando la base y con una esponjita húmeda podemos difuminar toda la base. No olviden de colocarse base también en esta zona, en la aletita de la nariz. Miren, ya va quedando la piel mucho más parejita. Listo. Ahora vamos a aplicar el corrector. Voy a estar aplicando este corrector, el de Maybelline, el Fit Me, y lo vamos a aplicar en esta zona y en la zona de aquí. Muy poco. También lo vamos a aplicar en el mentón, que estas son las zonas de luz, en la frente y también en la nariz.
con una brochita, con la misma brochita que difuminamos el corrector en el párpado, con esa misma la voy distribuyendo. Justo en esta misma zona para darle iluminación. Y así, solamente nos mantenemos en la misma zona, igual con el corrector de la nariz. Y vamos a observar que no se forme ningún tipo de pliegue. Si hay plieguecitos, lo vamos difuminando. Puede ser con una esponjita. Y lo vamos difuminando mejor. Así. Con una borlita vamos a sellar la parte de las ojeras y posteriormente todo el rostro. Voy a utilizar este polvito de la marca Catrice. Es el True Skin. Solamente vamos a utilizar muy poco producto. Poquito. Y ahí recién sellamos. Una vez sellado nuestro rostro, lo que vamos a hacer es hacer el contorno. Yo voy a utilizar esta paletita de Wet n Wild y voy a aplicar este tono. Voy a comenzar desde la sien, desde la altura casi de mi oreja, en diagonal hasta 2 dedos antes de mi boca, o sea, hasta aquí. Depositamos el color aquí y vamos bajando, así de esta forma. Esto nos va a ayudar a darle estructura a nuestro rostro. También aplicamos en la frente y en la mandíbula, en esta zona. ¿Ven? Le ha dado mayor dimensión a mi rostro, se ve mucho más perfilado que esta parte de acá, pero es bastante sutil. Como es un maquillaje de día, no queremos saturarlo mucho. Con una brochita difuminadora, puede ser la misma que usamos en el ojito para darle profundidad. Voy a tomar un poco del contorno y lo voy a aplicar en el contorno de mi nariz. Comenzando desde aquí, casi desde el inicio de la ceja, y lo voy difuminando. Vamos a aplicar un poquito aquí para darles efecto de nariz respingada, igual aquí en la mitad. Aplicar un rubor en polvo. Este ruborcito de la marca Bisú, bastante natural. Vamos a aplicar el rubor en esta zona, justamente uniéndola con el contorno. No vamos a sonreír y aplicarlos en las mismas manzanitas, porque al momento de dejar de sonreír, eso va a caer y nuestro rubor se va a ver muy abajo y no queremos eso, queremos que nuestro rostro se vea levantado. Y lo voy aplicando aquí. Acá ya tenemos casi todo listo, solamente nos faltan las cejas. Las vamos a hacer bastante naturales. Yo estoy usando este producto de Benefit, es un lapicito. Lo único que voy a hacer es rellenar mis cejas nada más, siguiendo la misma forma. Vamos a rellenar los huequitos y estos espacios que tengo. Voy a aplicar un gelcito para cejas de la misma marca de Benefit. Esto lo que va a hacer es mantener mis cejas en su lugar. Ahora lo único que falta es el labial. Si tienen tiempo, delineen sus labios y si no, se pueden aplicar el labial directamente. Para mostrarles, yo voy a delinear mis labios con este delineador de Bisú. Voy a utilizar este labial de la marca Focallure, que la verdad que me está gustando mucho. Si te gusta este tipo de labiales, el de Maybelline, te va a encantar este, definitivamente. La diferencia es que este es mate y no reseca los labios. En cambio, los de Maybelline, si no tienes unos labios muy saludables o unos labios bastante hidratados, este labial se te va a craquelar todo.
Miren que es bastante bonito. Voy a aplicarle un poquito de gloss. Este es un gloss de la marca Essence. Me gusta mucho. Como en los ojos tenemos tonos mate, vamos a darle un poquito de brillo con el gloss. Vamos a aplicar un brillito en el lagrimal y en el arco de la ceja. Estoy utilizando esta paletita de Milani, pero si tú tienes algún iluminador, puedes utilizarlo solamente para iluminar el lagrimal y el arco de la ceja. Y así fue como quedó el maquillaje del día de hoy. Espero que te haya gustado, que sea de mucha utilidad para ti y lo puedas replicar. Acuérdate que este es un maquillaje de día, lo puedes utilizar en cualquier evento, en cualquier reunión. La verdad es que te va a sacar de apuros. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, sígueme en mis redes y si tienes alguna duda o consulta, déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos, chao chao.